Continuamos la lectura del capítulo número 3 del texto Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares. El segmento que se lee el día de hoy corresponde a las páginas 249 a la 267 de la versión impresa. Empezamos. Entre 1930 y 1934 se realizaron 3 congresos de mujeres obreras y campesinas, y en 1935 se conformó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización vital en el movimiento sufragista mexicano, en el que destacaron personalidades como Matilde Rodríguez Cobo, Esther Chapa, Refugio García, Esperanza Balmaceda y Consuelo Uranga. El Frente y otras organizaciones sociales que exigían el fin de la exclusión de las mujeres de la vida pública lograron que en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas enviara al Senado una iniciativa de reforma del artículo 34 de la Constitución en favor de los derechos ciudadanos de las mujeres, que habría puesto a México a la vanguardia en el escenario latinoamericano. La reforma fue aprobada por ambas cámaras. Lamentablemente, quedó en letra muerta ante la falta de eco en los congresos locales, condiciones necesarias para la aplicación de la reforma constitucional. Además, es sabido que el presidente Lázaro Cárdenas no la publicó por consejo de Jesús Reyes Heroles, bajo el argumento de que la mujer iba a votar por la reacción, es decir, por ideologías de derecha cercanas al catolicismo. Ahora bien, el feminismo no solo iba a recibir el golpe simbólico de que los hombres del poder pensaban que todas las mujeres eran por naturaleza conservadoras, sino que además el término iba a sufrir otro desprestigio, debido a que la Revolución Mexicana fue una lucha social que, además de antirreeleccionismos, abanderó la reivindicación de los derechos de las clases obreras y campesinas, de acuerdo a Gabriela Cano, investigadora del Colegio de México. Usar la palabra feminismo en las siguientes décadas fue asociado a demandas burguesas, por lo que muchas organizaciones de mujeres la evitaban, como por ejemplo la Liga Rita Cetina o el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. En la mayor parte de las organizaciones que se forman en esa época, tanto en los 30 e incluso los 40, como el Ateneo Mexicano de Mujeres, que buscaba generar un espacio para el reconocimiento de la obra creativa e intelectual de las mujeres, hubo un rechazo hacia la palabra feminismo, pues tiene asociaciones negativas. Así que quien hoy en día lee los medios y ve asociada la palabra feminismo a ideología de género, a feminazis, mujerismo o hembrismo, no se extrañe. El feminismo ha recibido embates de los distintos pactos patriarcales que ha tratado de confundir e intimidar a las propias mujeres acerca de lo que es y no es el feminismo, y con ello desmovilizarlas una vez más. Haré un pequeño paréntesis para explicar brevemente estos conceptos. El término ideología de género es usado sobre todo por grupos de derecha antiaborto y contrarios al matrimonio igualitario, para oponerse a los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. Por su parte, el término despectivo feminazi, acrónimo de los vocablos feminista y nazi, es un neologismo que busca ofender y desacreditar el feminismo y a ciertas feministas a quienes critica por su respuesta radicalidad. De manera que, por querer el control sobre su propio cuerpo, por exigir igualdad salarial o el cese de toda forma de violencia, las equipara con los nazis, que creían que la superioridad y supremacía aria y cuyo líder, Hitler, fue responsable del genocidio de millones de personas, entre ellos
personas judías, gitanas y mujeres feministas obligadas a huir o asesinadas en campos de concentración. Es decir, como si buscar la igualdad entre hombres y mujeres y querer un mundo libre de violencia pudiera equipararse a los crímenes de odio y lesa humanidad de los nazis. Así que, además de discriminatorio e ignorante, decir feminazi es una contradicción en términos, una estupidez, pero por la fuerza de los medios se popularizó gracias a los ofensivos comentarios de un conocido locutor estadounidense, Rush Limbaugh, profundamente reaccionario, racista y sexista. En cuanto al concepto mujerismo, existen distintas acepciones. Una muy común es entenderlo como una postura donde equivocadamente se asume que por poseer ciertas características biológicas como el poder parir o el que supuestamente tenemos un umbral de dolor más alto, las mujeres en realidad somos superiores a los hombres. Los usan muchas veces quienes quieren denostar al feminismo diciendo que las feministas somos mujeristas. No es así. Hay otra acepción, menos conocida, fuera de los círculos académicos que se refiere a una teoría social basada en la idea de la exclusión de la historia y experiencias cotidianas de las mujeres negras, que muchas veces no son reconocidas por mujeres, feministas blancas. El término lo usó por primera vez la novelista afroamericana Alice Walker en 1979. El embrismo es otra manera de tratar de desacreditar al feminismo que ha llegado incluso a los diccionarios como el del Español Actual 1999, dirigido por Manuel Seco, que postula ambos términos como equivalentes. Teóricamente, quien es embrista discrimina a los varones, como quien es machista discrimina a las mujeres. Pero por un lado, esos términos no son simétricos, porque el machismo es parte del orden social patriarcal. Está presente y patente en muchos ámbitos de la vida, mientras que el embrismo, si existiese, es más bien en el plano teórico y sin un número significativo de seguidoras, y además no tiene nada que ver con los postulados del feminismo. El machismo busca la supremacía masculina, el feminismo la igualdad. Por eso, como dice Alex Grigelmo, es legal que haya organizaciones feministas y no organizaciones machistas o hembristas. Los años 30 y 40 fueron muy retadores para el feminismo mexicano, porque el arreglo del corporativismo que propició el partido en el poder no incluyó a las mujeres. Entendemos las bases del sistema político mexicano del siglo XX. Cuando surgió en 1929 lo que hoy es el Partido Revolucionario Institucional, se llamó Partido Nacional Revolucionario. Luego Lázaro Cárdenas lo cambió radicalmente, no solo rebautizándolo Partido de la Revolución Mexicana, sino creando sus sectores corporativos, obrero, campesino, popular y militar, que serían la base de la estabilidad y longevidad de ese partido que en 1946 se convertiría oficialmente en el Partido Revolucionario Institucional, con la salida del sector militar y que se mantendría ininterrumpidamente en el poder hasta el año 2000. Con ese gesto se dejaría atrás el aspecto armado de la Revolución Mexicana y se afirmaría la prevalencia de los civiles en el poder político. El PRI, un partido hegemónico, pragmático, un partido androcéntrico, alentó durante décadas en su estructura la coexistencia de distintas fuerzas políticas. Muchas de ellas fueron cooptadas por liderazgos opositores y premiadas con cargos y prebendas a cambio de lealtad política. Este modelo político tuvo su parte exitosa en términos de indicadores de desarrollo económico del país durante varias décadas, pero también debilitó
las luchas obreras y campesinas dificultó la participación de la sociedad civil y la articulación del movimiento de mujeres. En 1941 se integra la Alianza Nacional Femenina, conformada por las secretarías femeniles de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, la Confederación Nacional Campesina, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el objetivo de pedir acceso a los puestos públicos para las mujeres. Ese mismo año, Matilde Rodríguez Cobo es nombrada jefa del Departamento de Previsión Social, una posición similar a lo que hoy sería una subsecretaría en la Secretaría de Gobernación. Y Palma Guillén es nombrada embajadora en Colombia. Aunque estos avances no son estrictamente de la agenda feminista, ayudan a visualizar los hitos que han contribuido a ir rompiendo paso a pasito los diques patriarcales que limitaban a las mujeres mexicanas al espacio doméstico. En febrero de 1947 entró en vigor la adición al artículo 115 constitucional enviada por el presidente Miguel Alemán, que estableció el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales. Derivado de este avance, en Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo se convirtió en la primera presidenta municipal de esta ciudad. Y mujeres como la tamaulipeca Amalia González Caballero de Castillo Ledón destacaron en su trabajo de integrar a mujeres en lo que sería la Alianza de Mujeres de México, aunque sin ninguna agenda feminista como tal, por las razones que hemos explicado. En su campaña, el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines incluyó como parte de su proyecto modernizador, más que como una respuesta a una reivindicación feminista, el voto femenino, y cumplió. El 7 de diciembre de 1953 se publicó el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Un año más tarde, Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal por el estado de Baja California. Y el 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto en la elección presidencial. Ese año, poco antes de su muerte, le dio una distinción honoraria a Hermila Galindo de primera mujer congresista. Roxana Rodríguez Bravo, Gabriela Cano y Enriqueta Tuñón, entre otras académicas que han estudiado esta etapa de los movimientos y participación política de mujeres en México, en general coinciden en que, aunque existieron mujeres que participaban en los partidos políticos, liderados invariablemente por hombres, en casi todos los casos las mujeres acababan integrándose al aparato estatal postrevolucionario, incluyendo agrupaciones de mujeres de izquierda con la cual sus banderas se desdibujaron. La paradoja es que quienes no querían darles el voto a las mujeres en los años 20, 30 y 40 por considerarlas conservadoras, en los hechos resultaron ser los más conservadores al promover en los años 50 y 60 leyes y acciones orientadas a preservar el statu quo de las mujeres como madres y amas de casa. El feminismo mexicano tomará nuevos bríos solo hasta después del 68, especialmente en la década de los años 70 y 80. El triunfo sufragista en México se da al mismo tiempo que en Pakistán, Siria y Vietnam. 60 años después que en Nueva Zelanda, 35 años después que en Inglaterra y 33 años que en Estados Unidos. Lástima que pese a la intensa lucha de Hermila Galindo y Elba Carrillo Puerto, entre otras, el constituyente carrancista perdió la oportunidad de marcar un hito internacional
al hacer realidad la plena ciudadanía de las mujeres en la Constitución de 1917. Y en cambio, México fue uno de los últimos países de Latinoamérica en otorgar este derecho. El feminismo mexicano de los años 70, 60, 70 y 80. Bajo el periodo llamado el desarrollo estabilizador, caracterizado por un crecimiento económico sostenido que impulsó la construcción masiva de instituciones educativas y de industrias paraestatales, así como empresas privadas, poco a poco, más mujeres se incorporaron a las fábricas, pero también a las universidades, y no solo al magisterio como tradicionalmente lo había hecho. Si bien ingresaron a carreras estereotípicamente femeninas como enfermería, ciencias sociales y humanidades, la aparición del sujeto joven y la idea del cambio generacional empiezan a fraguar. Y hay una primera articulación de la conciencia de género, aunque sus actividades públicas siguen siendo secundarias. Las mujeres de esa generación fueron las primeras que se atrevieron a usar minifalda y a contrariar a sus madres y padres por su derecho a estudiar y a elegir su vocación. También serían las primeras en usar la píldora anticonceptiva y en ejercer una sexualidad más libre. En 1968, muchas mujeres se sumaron al movimiento estudiantil, como brigadistas, repartiendo folletos o pegando carteles, recolectando dinero en transporte público, calles y mercados. Alumnas escribiendo discursos y participando en asambleas y mítines del Consejo Nacional de Huelga. Su labor fue fundamental, aunque sus actividades fueron consideradas por sus compañeros secundarias. Pues también participaron en actividades estereotípicamente femeninas como las cocinas colectivas y padecieron discriminación y actitudes machistas por parte de compañeros que les chiflaban o gritaban cuando intentaban hablar en asambleas. Ana Ignacia Rodríguez, conocido como Nacha, Tita Avendaño y Adela Salazar, fueron activistas destacadas que enfrentaron la cárcel. Una fue líder estudiantil, otra profesora de la Facultad de Derecho y la otra dirigente del Comité de Padres de Familia. Por otra parte, alcanzaron incidencia en este movimiento Marcia Gutiérrez, de Odontología, o Mirtocleya González, maestra de ceremonias del mitin del 2 de octubre en Tlatelolco, además de universitarias de clase media. También participaron en el 68 mexicano mujeres organizadas de sindicatos, barrios y colonias, artistas, intelectuales, profesionistas y amas de casa, ya que el 68, además de estudiantil, fue un movimiento popular. Juntas alzaron la voz para exigir la libertad de presos políticos y apoyar al movimiento estudiantil, particularmente tras la masacre del 2 de octubre. Pero solían ser minusvaloradas en la lucha respecto a los varones, que tenían la ventaja de participar en un terreno conocido y masculinizado, mientras que para muchas era su primera experiencia fuera de la esfera doméstica. Hubo mujeres en la reflexión sindical y en reuniones que derivaron en mayor conciencia política y entendimiento de las estructuras que las oprimían, a la vez que se abrían paso a la vida pública. Por la vía institucional, algunas mujeres de clase media y alta empezaron a ganar puestos de representación a cuentagotas. Alicia Arellano Tapia, 1964, y María Lavalle Urbina, 1967. Se convirtieron en las primeras senadoras de la República por Sonora y Campeche, respectivamente, e incluso Lavalle Urbina llegó a ser presidenta del Senado. Según la académica feminista Estela Serrat, son dos los factores que orientan al feminismo de esa época: la conciencia ciudadana a partir de las demandas de democratización generadas por los movimientos estudiantiles del 68 y la influencia progresista del feminismo estadounidense. A esto se suma, como expone Lou Jaiven, la entrada de mujeres al mercado laboral y a la educación superior, el desarrollo y socialización de métodos anticonceptivos accesibles y los cambios jurídicos e institucionales que empezaban.
Ya en septiembre de 1970, algunas jóvenes universitarias de clase media y alta se van a congregar a partir de un artículo publicado en el suplemento La Cultura en México, escrito por Marta Acevedo, llamado Nuestro sueño está en escarpado lugar, a raíz de su reciente visita en San Francisco, California, donde narra las protestas en torno a la huelga de las mujeres por la igualdad, Women's Strike for Equality, como parte de los eventos de los 50 años del voto para las estadounidenses. Allí conoció a Betty Friedan y se dio cuenta de la fuerza del movimiento feminista de Estados Unidos. La historiadora Ana Lau Haven considera a Marta Acevedo la primer feminista de la nueva ola mexicana. La publicación de este artículo produjo que meses después, el 9 de mayo de 1971, jóvenes activistas ya se integraran como Mujeres en Acción Solidaria, denunciando el mito de la madre, y hablaron de que lo personal es político, en una protesta memorable frente al monumento a la madre en el entonces Distrito Federal. Y salieron a las calles por las noches, a escondidas, haciendo los primeros grafitis feministas. Mujeres en Acción Solidaria plantearía en 1972 la necesidad de una modificación legislativa para el derecho a interrumpir el embarazo, entre muchas otras acciones. Así, en los 60 comenzó una nueva ola del feminismo mexicano, más influenciado por los debates feministas norteamericano y europeo, donde se habla aún de la mujer, no las mujeres, y con presencia de la sociedad civil. Se ven más mexicanas aguerridas, mujeres que empezaban a desnaturalizar la violencia y dominación masculina, y buscaba apropiarse de su sexualidad, que cuestionaba la desigualdad en sus relaciones familiares y el trabajo doméstico, la doble moral sexual, los espacios de dominación masculina que exigían igualdad de oportunidades y salarios, el poder decidir sobre sus cuerpos, rechazando la objetualización y, por ende, la violencia sexual, que estaba a favor de la anticoncepción y la despenalización del aborto, tema que eran un tabú en un país de tradición católica de varios siglos y que producía muchas divisiones entre las mujeres. Recordemos que en esos años las familias mexicanas tenían un promedio de 6 hijas e hijos. Como ves, las demandas se parecen todavía mucho a las demandas de hoy, y eso fue hace poco más de 50 años. Sí, hemos avanzado, pero no hemos alcanzado la igualdad plena, y por eso el feminismo sigue siendo más necesario que nunca. En paralelo al empuje desde la sociedad civil, ciertos avances legislativos e institucionales continuaron. En 1973, el gobierno de Echeverría presentó un proyecto de ley de población en la que se reconocía el aborto como problema social. Además, el 31 de diciembre de 1974, se reformó el artículo 4 constitucional, estableciendo por primera vez que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Wow. El Movimiento Nacional de Mujeres en 1976 organizó la primera Jornada Nacional para la Liberación del Aborto. Del Movimiento de Liberación de la Mujer se escindiría el colectivo La Revuelta, interesado en crear conciencia sobre la situación de las mujeres marginadas y transformar las estructuras sociales del machismo dominante. Fue invaluable la aportación y gigantesco trabajo de este pequeño gran colectivo de mujeres que no tenían experiencia previa en periodismo ni recursos económicos, pero crearon el periódico La Revuelta, reflexiones, testimonios y reportajes de mujeres en México, 1975-1983, que vendían en el metro, en las universidades públicas y en algunas librerías de izquierda.
y que tenía un lenguaje accesible alejado de tecnicismos, pues querían llegar a mujeres que por primera vez tenían contacto con el feminismo, desde estudiantes, obreras, hasta amas de casa. Entre sus fundadoras estaban Eli Bertra, Marta Brum, Chela Cervantes, Bea Faith, Lucero González, Dominique Guillemet, Berta Iriart, Ángeles Necoechea, que eran jóvenes que en promedio rondaban los 26 años y que, firmes en su convicción del principio de horizontalidad en la labor editorial, se negaban a firmar de manera individual sus artículos, como nos narra Berta Iriart. Lograron publicar 9 números, pero ante las dificultades financieras se acercaron a Carlos Payán, subdirector del diario de izquierda Uno más Uno, para proponerle la creación de un suplemento feminista, y solo consiguieron una columna que eventualmente sería una hoja completa. Eli Bartra cuenta que el periódico exigía la firma de sus artículos, lo cual provocó debate entre ellas, pues algunas pensaban que firmar individualmente era pequeño burgués, individualista y antifeminista. Continuaron con este esquema del 79 al 83, año en que se disuelve el colectivo. Otra importante publicación que alcanzarían lectores en todo el continente latinoamericano y España fue la revista Fem, concebida por la entrañable Aleide Fopa y Margarita García Flores, convencidas de que faltaba un medio propio que hablara de asuntos de mujeres, aun cuando varias escribían en algunos medios, como Marta Lamas, que era publicada en El Universal, Ángeles Mastreta en Excelsior y Esperanza Brito en Novedades. En octubre de 1976 sale el primer número con textos de Aleide Fopa, Elena Poniatowska, Elena Urrutia, Margot Glantz, Simone de Beauvoir, Carmen Lugo y Marta Lamas. FEM fue un medio que hizo escuela entre generaciones de feministas latinoamericanas con su postura de vincular la investigación y la reflexión con la lucha para cambiar la condición social de las mujeres. Era una revista académica y literaria que nació como encarte también del Uno más Uno y se encontraba solo en espacios universitarios y algunas librerías de nicho progresista. El trágico secuestro y muerte de Aleide Fopa marcará una segunda época de la revista, más especializada y con alcance en las principales ciudades del país. Las agrupaciones feministas fueron definiendo áreas de especialización y espacios de actuación. Es una época con un gran despliegue de creatividad. Por ejemplo, la artista Mónica Mayer desarrolla El Tendedero. Lanzó una invitación para que 800 mujeres completaran una idea. Como mujer, lo que me disgusta de la ciudad es, y lo escribieron en pedazos de papel rosa. No existían aún los post-it. Colgó los papeles en un tendedero con ganchos como para secar la ropa y presentó la obra en el Museo de Arte Moderno en 1978. La pieza no solo ha sido recreada y homenajeada por otras artistas, sino retomada como uno de los elementos que en activismo feminista persisten hasta nuestros días, como los tendederos de acosadores y hostigadores sexuales a los deudores o a los deudores alimentarios. Unas feministas trabajan entonces desde las calles, otras desde la academia y la cultura, algunas desde el gobierno. A veces hay tensiones entre ellas, pero muchas lograron superar sus diferencias. Surgió entonces el concepto del movimiento amplio de mujeres, que agrupa a feministas y no feministas, mujeres de izquierda, académicas, activistas, políticas, líderes sociales, entre otras. En esta década se publica Mujer que sabe latín, uno de los principales aportes al feminismo de la escritora y diplomática Rosario Castellanos. Si bien desde los años 50, inspirada en Simone de Beauvoir, ya cuestionaba la forma en que la cultura margina a las mujeres
en su tesis sobre la cultura femenina. Su obra quizá más relevante es la de los 70. El origen chiapaneco de la escritora estuvo presente en su obra. Nunca olvidó las injusticias y la discriminación de la que eran sujetas las personas indígenas, que desde niña observó como mujer privilegiada en un estado predominantemente indígena. Sin embargo, creyó que poco podría hacer por ellas sin un cambio estructural social. Así también criticó la doble opresión a las mujeres indígenas en el sistema patriarcal tradicional en las comunidades chiapanecas. Castellanos promovió la igualdad, no la radicalización. Los hombres no son nuestros enemigos naturales. Tienen que comprender que nada esclaviza tanto como esclavizar, y nada produce una degradación mayor que la que se pretende infringir a otro. Un hito importante fue la celebración en la Ciudad de México de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, organizada por la ONU, y el Gobierno de México, en la que participaron más de 9,000 personas de 133 naciones. El objetivo era estudiar el Plan de Acción Mundial redactado por la ONU, y que las delegaciones de cada país propusieran modificaciones que apuntaran a resolver los problemas que causaban que las mujeres estuvieran en desventaja. Hubo mucho debate, pues mientras unas consideraban que la causa de las mujeres ameritaba un foro mundial, otras la veían como un intento de manipulación de los países del llamado primer mundo o industrializados a los países del tercer mundo o subdesarrollados. Además de que hubo mucha discusión en torno al concepto mismo de mujer. En un contexto mundial polarizado entre el bloque soviético y estadounidense, que se evidenció también en las tensiones y divergencias en la agenda entre las delegadas de estos países. Pamela Fuentes nos cuenta que los planteamientos de las mujeres del primer mundo, relacionados principalmente con la sexualidad, fueron calificados varias veces y por distintas voces como triviales o extravagantes, sin relación con los asuntos que realmente debían resolverse para mejorar la condición de las mujeres en el mundo. De acuerdo con algunas participantes de los países en vías de desarrollo, para lograr un cambio en la condición de las mujeres era necesario el reordenamiento de la economía mundial y un reparto justo de la riqueza. Hubo ausencia de importantes actoras del feminismo internacional y además, en paralelo, se desarrolló una tribuna de las organizaciones no gubernamentales con nada menos que 6,000 personas para discutir también el tema, pero con enfoques y métodos de trabajo muy distintos, con una cobertura en la prensa oficialista que rayó en el desprecio y en lo negativo. Pese a que el oficialismo se aprovechó de un discurso del que hasta entonces no había hecho mucho eco, hoy podemos ver que los efectos de este encuentro en México y otros países fueron cruciales. Incorporaron agendas que serían discutidas en las posteriores conferencias mundiales en Nairobi, Copenhague, Beijing, y en lo más inmediato derivaron en cambios legislativos importantes. Por ejemplo, se derogaron figuras jurídicas añejas y misóginas, como que la mujer necesitara el permiso de su esposo para trabajar, o hacer transacciones financieras que estaban aún presentes en el Código Civil. En México se modificó la ley agraria para que las mujeres pudieran ser sujetas de dotación de tierra, algo que en un estado como Oaxaca, con un 82% de la propiedad de la tierra de carácter social y no privado, tuvo una enorme importancia. La demanda de despenalización del aborto, sin embargo, tardaría casi 20 años en concretarse, pese a que en 1979 grupos de mujeres feministas propusieron una ley de maternidad voluntaria. No fue sino hasta 1997 que se logró la legislación parcial del aborto en 21 de 32 estados. Para finalizar la década de los 70, en 1979, la maestra feminista, poeta y política Griselda Álvarez Ponce de León, heredera de una dinastía política, pues su padre y abuelo fueron gobernadores, se convirtió en la primera gobernadora,
representando al estado de Colima, con el lema "Para progresar, educar". Además, México fue uno de los primeros países en ratificar en 1980 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el instrumento legal más importante para la protección de los derechos humanos de las mujeres, que brinda definiciones y líneas de actuación en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. Penosamente, Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha ratificado este instrumento. De acuerdo con la historiadora Patricia Galeana, en los años 80 cobró relevancia la lucha latinoamericana por los derechos humanos. Luego de las atrocidades cometidas por las dictaduras de aquellos años, las desapariciones, las intervenciones de los grupos paramilitares, la tortura a personas disidentes al régimen en cuestión, donde muchas mujeres perdieron la vida. De ahí surgieron liderazgos populares como el del activista Rosario Ibarra de Piedra, quien, ante la desaparición forzada de su hijo Jesús, inició una intensa búsqueda que la llevó a fundar el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos y Exiliados Políticos. En 1982 fue postulada como la primera candidata a la presidencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y en 1988 volvió a contender. En 1985, todavía en el decenio de la mujer declarado por la ONU, en 1975 a 1985, se estableció la Comisión de la Mujer y México participó en la tercera conferencia realizada en Nairobi. Para el feminismo mexicano fue una etapa decisiva en la que se empezaba a luchar por las leyes relativas al divorcio y a la patria potestad, a la violencia entonces llamada intrafamiliar, a los derechos sexuales y a la salud reproductiva. Surgieron nuevos grupos con distintos intereses, especializaciones y puntos de vista. Algunos grupos tuvieron acercamientos con partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones sociales más politizadas, mientras que otros se constituyeron como organizaciones no gubernamentales, obteniendo financiamiento internacional para el desarrollo de nuevas categorías de análisis, la capacitación y la atención a mujeres víctimas de violencia, particularmente sexual. Se conformó el Movimiento Urbano Popular, pilar en la lucha contra la represión y la lucha por la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en general, al que se unieron mujeres de barrios pobres, de acuerdo con María Eugenia Guadarrama, con el anhelo de aprender herramientas para transformar su condición de subordinación y ser valoradas. Sus principales objetivos de lucha eran la solución de problemas de tierra, vivienda y cobertura de servicios básicos, pues los años 80 quedaron marcados por las crisis económicas sexenales que dejaron a miles de familias en la pobreza, en una mayor vulnerabilidad a las mujeres. El terremoto del 85 y las protestas derivadas del proceso electoral del 88 fueron dos detonantes que activaron a la sociedad mexicana, incluyendo, por supuesto, a las mujeres. Cuando el terremoto del 19 de septiembre de 1985 derribó edificios de la Ciudad de México, quedaron expuestas muchas deficiencias en infraestructura, desarrollo urbano, protección civil y derechos humanos. Como ejemplo, las condiciones en las que laboraban las trabajadoras de la industria del vestido, gremio en el que murieron alrededor de 600 costureras. Ante esta tragedia, surgió el movimiento de las trabajadoras de la costura, el primer movimiento laboral dirigido por mujeres bajo el liderazgo de Concepción Guerrero Flores. Ellas, quienes vieron morir a muchas compañeras y salvaron con sus manos a otras tantas, sacaron a la luz la causa de sus muertes, como el hecho de que muchas de las fábricas no fueron construidas para soportar maquinaria pesada, los talleres clandestinos e incluso los casos en los que el patrón no las dejó salir a tiempo para no detener la producción. El movimiento se intensificó
mediante campamentos colectivos afuera de algunas de las fábricas para lograr el pago de indemnizaciones para las víctimas, y un mes después obtuvieron el registro como Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos, 19 de septiembre. En 1986, un documental realizado casi enteramente por mujeres, dirigido por la cineasta Mari Carmen de Lara, nace a la luz mostrando testimonios que dan cuenta de la tragedia vivida por las costureras cuyos centros laborales fueron dañados por los sismos, que trabajaban en jornadas larguísimas en condiciones infrahumanas. Se llamó No les pedimos un viaje a la luna, aludiendo a que sus demandas eran simples: sindicalizarse de manera independiente, trabajo e indemnización. En este contexto, el movimiento amplio de mujeres, si bien existía desde la década anterior, en los 80 orientó grandes esfuerzos en buscar la incidencia política a través de las diferentes organizaciones que le conformaban, siendo las mujeres más conscientes de que sumarse a los movimientos sociales genéricos no reivindicaría sus derechos ni derribaría los modelos de opresión del sistema patriarcal. Hacia fines de la década, el MAN, surgiría la Coordinadora Nacional Feminista, como vocería del movimiento. La escisión del PRI en 1987 daría origen al Partido de la Revolución Democrática, que tendría un papel protagónico en la elección presidencial de 1988, quizá la más controvertida del siglo XX. Surgieron figuras importantes del feminismo que agruparon a varias organizaciones simpatizantes a la izquierda mexicana: la Coordinadora, Benita Galeana y Mujeres en Lucha por la Democracia. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Continuamos la próxima semana. Muchas gracias.